¿Alguna vez te has planteado por qué la fe es tan fuerte? ¿Qué ocurre cuando realmente dejamos todo en manos de Dios? Puede que estés atravesando un momento complicado, una etapa en la que todo parece no tener solución, o tal vez ya has orado y pedido, pero no encuentras la respuesta. Sin embargo, ¿y si te dijera que existe un secreto para enfrentar cualquier situación? ¿Y si la clave para transformar tu vida no dependiera de ti, sino de tu fe? En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús nos enseña: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con Dios, quien domina lo imposible. Hoy voy a revelarte algo profundo, lo que sucede realmente cuando depositas tu fe en Dios. No importa cuán grande o pequeña sea tu fe en este momento, incluso si es tan diminuta como un grano de mostaza, puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Así que, quédate hasta el final de este episodio, porque la transformación que has estado buscando podría comenzar aquí mismo. Vamos juntos a explorar el poder extraordinario que tiene confiar completamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte al podcast y darle me gusta a este episodio, ayudando a que este mensaje llegue a más personas y bendiga vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra una y otra vez que la fe no es solo un sentimiento o una vaga creencia. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el inicio, vemos cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia aquello que parecía imposible. A lo largo de la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en Noé, quien sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca confiando en la promesa de Dios. O en Moisés, que alzó su vara y vio cómo el mar se abrió frente a todo el pueblo de Israel. Estas no son simplemente historias del pasado, son recordatorios vivos de que la fe tiene el poder de cambiar circunstancias, desafiar lo imposible y desatar el poder de Dios en nuestras vidas. En sus enseñanzas, Jesús siempre subrayó la importancia central de la fe. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dijo: por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será para ustedes. La fe es lo que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias, y nuestro dolor en testimonios llenos de poder. Sin embargo, el camino de la fe no está exento de dificultades. Muchas veces nuestra fe será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre y de lo que puede parecer derrota. Así fue para Abraham, quien esperó muchos años por la promesa de Dios, y para Job, quien, a pesar de sus tribulaciones, nunca dejó de creer. La fe verdadera no se desmorona ante los problemas. Al contrario, se fortalece. Y es en esos momentos difíciles cuando el poder de Dios se manifiesta con más intensidad. Quizás te estés preguntando ahora: ¿es mi fe lo suficientemente fuerte? ¿Soy capaz de ver este poder manifestarse en mi vida? La respuesta es sencilla: sí, puedes. No se trata de cuánto creas, sino en quién pones tu confianza. Cuando confiamos en Dios, Él es quien hace que lo imposible se vuelva realidad. A medida que profundizamos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer cosas asombrosas en tu vida, tal como lo hizo con aquellos que vinieron antes de nosotros. Si deseas ver el poder de la fe cambiando tu vida de verdad, la oración debe ser tu base. La fe y la oración van de la mano, ya que es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios
y recibes fortaleza en su presencia. Lo primero que sucede cuando ponemos nuestra fe en Dios es que nuestra manera de ver las circunstancias cambia por completo. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir, al contrario, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está ocurriendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en las manos de Dios, Él nos capacita para observar la situación desde una perspectiva diferente, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece venirse abajo. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta transformación de las circunstancias a través de la fe. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un obstáculo enorme desde la perspectiva humana. Tanto Abraham como su esposa Sara eran muy ancianos y ella nunca había podido tener hijos. A los ojos de la gente, esa promesa parecía imposible de cumplirse, pero Abraham decidió confiar en Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 21, nos recuerda esa fe tan increíble de Abraham. Estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y debido a esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y confiar en lo imposible, porque la fe no depende de las circunstancias, sino del Dios que tiene dominio sobre todo. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato. Lo importante es recordar que la fe muchas veces nos llama a esperar y perseverar, incluso cuando no vemos resultados de manera instantánea. Esto puede ser difícil, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece. Un ejemplo claro de esto es la historia de José, otro hombre de gran fe. Dios le dio a José sueños poderosos, revelándole que algún día sería un gran líder y gobernaría sobre su familia. Pero antes de que esa promesa se hiciera realidad, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes había ayudado. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían ir totalmente en contra de la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe y su confianza en el Señor, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, haciéndolo el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y al final pudo ver cómo la promesa de Dios se cumplía de una forma extraordinaria. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto implica que a veces las cosas no suceden de la manera que imaginamos o en el tiempo que desearíamos, pero la fe nos da la seguridad de que Dios siempre tiene el control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en esta verdad. Cuando Abraham esperó durante años por la promesa de un hijo, o cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, ninguno de ellos sabía exactamente
cómo o cuándo actuaría Dios, pero ambos confiaban en que Él actuaría, y eso es exactamente lo que Dios nos llama a hacer. Tal vez estés pasando por un momento complicado ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en tu salud, finanzas, relaciones o en tu vida espiritual. La buena noticia es que, al igual que Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en depositar tu fe en Él, creyendo que está trabajando, incluso cuando no lo ves de inmediato. Recuerda que la fe no solo se trata de esperar que Dios cambie lo que está sucediendo externamente. Muchas veces, el milagro más grande ocurre dentro de nosotros. Dios utiliza las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más como Cristo y para que podamos ser testigos vivos de su poder y su amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Tal como lo hicieron Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo, tiene el poder de cambiar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo, Él está en control, y en el tiempo perfecto, verás la poderosa mano de Dios actuar en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, y a menudo nos paraliza, impidiéndonos tomar decisiones o confiar en que Dios tiene el control. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, esta actúa como una protección espiritual, dándonos fuerzas para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Un ejemplo claro es el de David, quien siendo solo un joven, se enfrentó al gigante Goliat. Todo el ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A ojos humanos, parecía invencible, pero David tenía algo que los otros soldados no tenían, una fe inquebrantable en el poder de Dios. David sabía que no estaba luchando solo, y con valentía le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Primera de Samuel 17:45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentarse a ese gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. Así funciona la fe en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbre, el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo cuando enfrentamos situaciones que están más allá de nuestro control, pero es precisamente en esos momentos donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada batalla y que sin importar el tamaño del desafío, Él tiene el poder de protegernos y darnos la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza. Otro ejemplo impresionante es el de los discípulos de Jesús cuando enfrentaron una tormenta en el mar de Galilea. Estaban aterrados, pensando que su barco se hundiría. El miedo había tomado el control de sus corazones, a pesar de que estaban en la presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40.
Jesús hizo esa pregunta porque sabía que su fe debía haber sido el escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección fundamental. El miedo intenta alejarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea en forma de crisis financieras, problemas familiares o incluso desafíos espirituales, el miedo trata de hacernos creer que estamos solos y sin salida. Pero la fe, como en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco, que Él no nos abandona en las tormentas de la vida y que Él tiene el poder para calmar hasta los vientos más fuertes. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos del enemigo suelen ser pensamientos de miedo, duda y ansiedad que tratan de infiltrarse en nuestra mente. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y el poder de Dios, para que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que sea ese escudo poderoso? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en los momentos de crisis, necesita ser cultivada día a día. Esto implica dedicar tiempo a la oración, leer la palabra de Dios y meditar en sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Es importante también recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando se enfrentó a Goliat, y los discípulos también sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe nos da el valor para seguir adelante, incluso cuando el miedo está presente. Nos brinda la confianza de que sin importar lo que ocurra, Dios está en control y tiene el poder para sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Era una tarea imponente. Tendría que enfrentarse a enemigos poderosos y guiar a una nación entera. Pero Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante semejantes responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él, y debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. El miedo puede tocar nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, tanto en la alegría como en la adversidad. Cuando el miedo intente robarte la paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Y si sientes que el miedo intenta dominar tu vida y robarte la paz con frecuencia, te invito a fortalecer tu fe diariamente, manteniendo una relación más profunda con Dios. Una de las mejores formas de hacerlo es a través de la oración constante. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica, sino la clave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia,
Vemos ejemplos de personas que por su fe fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En diversas ocasiones, asoció la curación y los milagros a la fe de aquellos que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impresionantes es la sanación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. Había intentado todo, buscado médicos y agotado todos sus recursos, pero su condición no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable de que si al menos tocaba el borde de las vestiduras de Jesús, sería sanada, y eso fue exactamente lo que sucedió. Al tocar las vestiduras de Jesús, fue inmediatamente curada. Jesús, al darse cuenta de lo que había ocurrido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer a la realidad lo que parece imposible. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo a sus discípulos: «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Lo que Jesús nos enseña aquí es que no se trata del tamaño de la fe, sino de su calidad. Una fe genuina, aunque sea pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se trata del poder que tenemos, sino del poder de Dios que se activa cuando confiamos en Él. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos. Un ejemplo poderoso de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús apareció caminando sobre el mar en medio de una tormenta, los discípulos se asustaron. Pero Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro entonces salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando apartó la mirada de Jesús y se enfocó en el viento fuerte, comenzó a hundirse. Pedro clamó por ayuda, y Jesús lo rescató diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28, 31. Esta historia nos recuerda poderosamente que la fe nos permite hacer lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo y la duda se apoderen de nosotros, podemos comenzar a hundirnos. Dios desea que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado, y su mano sigue extendida para aquellos que confían en Él. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree». Esto significa que para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, esta fe debe ser sincera, genuina y dirigida completamente a Dios. Otro ejemplo de fe que resulta en un milagro es la sanación del ciego Bartimeo. Era un mendigo que vivía al borde del camino, y cuando oyó que Jesús estaba pasando, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Las personas a su alrededor intentaron callarlo, pero Bartimeo continuó clamando con una fe inquebrantable de que Jesús podría sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó y fue hacia él. Jesús entonces le preguntó qué quería, y Bartimeo respondió: «Maestro, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos 10, 46, 52. Este relato demuestra que la fe activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros,
sino que también nos coloca en la posición de recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de formas que muchas veces van más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, debemos estar preparados para que estos milagros sucedan de maneras inesperadas. A veces, Dios actúa de formas que no entendemos en el momento, pero con el tiempo nos damos cuenta de que fueron respuestas a nuestras oraciones. Y al igual que los ejemplos bíblicos que hemos mencionado, la fe no solo trae milagros físicos, como curaciones y provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar heridas emocionales, restaurar relaciones y transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe y moldee según su propósito. Por lo tanto, si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una sanación, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Ese poder sigue estando disponible hoy para aquellos que creen. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, «Tu fe te ha sanado», nos dice hoy que si tenemos fe, veremos lo imposible hacerse realidad en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La cuarta cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. En algún momento, todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Pero lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza necesaria para soportar esas tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con la confianza de que Dios está en control y que al final seremos más fuertes, más sabios y estaremos más cerca de Él. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. En el capítulo 1, versículo 21, después de haber perdido todo, sus bienes, su salud y hasta a sus hijos, Job todavía pudo decir, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de enfrentar una tragedia inimaginable, Job mantuvo su fe en Dios. No comprendía la razón de tanto sufrimiento, pero su confianza en el carácter de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esta certeza lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo a Job, duplicando sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver. En Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, leemos, «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada». Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos moldean y nos fortalecen, acercándonos más a Dios. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos da la capacidad de confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo más grande. La vida de José también es un gran ejemplo de fe en medio de las pruebas. En Génesis capítulo 37, versículo 28, vemos cómo José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Después de años sirviendo en Egipto,
Fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José permaneció fiel. Sabía que, aunque las circunstancias parecían adversas, Dios tenía un plan para su vida. Y a su debido tiempo, Dios lo sacó de la prisión y lo elevó como gobernador de Egipto. La fe de José lo mantuvo firme durante años de injusticia, y al final vio cómo el propósito de Dios se cumplía de manera extraordinaria. Incluso dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Este es el poder de la fe. Nos da una perspectiva divina, mostrándonos que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser utilizadas para nuestro bien. Otra figura bíblica que ejemplifica la fe en medio de las pruebas es el apóstol Pablo. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios e incluso apedreamientos por su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos capítulo 8, versículo 18 dijo, «Considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que en nosotros se revelará». Pablo tenía una visión eterna. Sabía que las pruebas de este mundo eran temporales y que a través de la fe un futuro glorioso nos espera en la presencia de Dios. Esta confianza es lo que nos mantiene firmes. Cuando entendemos que nuestras pruebas forman parte de un plan mayor y que la recompensa es eterna, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y perseverancia. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La respuesta está en mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. En Romanos capítulo 10, versículo 17 leemos, «Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo». Esto significa que cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más nuestra fe crece. La Biblia está llena de promesas de Dios que nos sostienen en tiempos de dificultad. Recuerda que en Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Esta es solo una de las muchas promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Además, la oración es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe firme durante las pruebas. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración con acción de gracias. Y la promesa que acompaña a esta instrucción es que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestros miedos y preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz sobrenatural que nos fortalece para enfrentar cualquier prueba. También es importante recordar que muchas veces las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo relata cómo Dios le dijo, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas revelan nuestra fragilidad, pero es precisamente en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Cuando reconocemos que no podemos superar las dificultades por nuestras propias fuerzas, es entonces cuando Dios nos capacita para triunfar. Su gracia es suficiente y su fuerza nos sostiene. Por lo tanto, si estás atravesando pruebas hoy, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme. La fe nos permite ver más allá del sufrimiento inmediato y nos da la certeza de que Dios está en control, guiando cada paso de nuestro camino. Así como fue fiel con Job,
con José, con Pablo y con tantos otros, Él también será fiel contigo. Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos, y a su debido tiempo mostrará su mano poderosa actuando en tu vida. La quinta y última cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La fe genuina siempre trae resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y caminan en fe serán bendecidos, porque la fe es el canal a través del cual recibimos sus bendiciones. Sin embargo, es importante entender que la recompensa de la fe no se limita a bendiciones materiales o visibles. Dios recompensa nuestra fe de maneras que a menudo superan lo que podemos imaginar o entender. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 leemos: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad». Este versículo deja claro que Dios desea que tengamos una fe que nos impulse a buscarlo diariamente, y cuando lo hacemos, Él promete recompensarnos. Esta recompensa puede manifestarse de diferentes maneras. A veces, se presenta en forma de una bendición visible, como una sanación, una provisión o una victoria en una situación difícil. Pero en otras ocasiones, la recompensa de la fe puede ser algo más profundo y eterno, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de las dificultades o la certeza de la salvación. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que fueron recompensadas por su fe. En Génesis capítulo 22, versículos 12 a 14, encontramos el relato de Abraham, quien por fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. En el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo: «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Dios entonces proveyó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y la fe de Abraham. Este ejemplo nos enseña que cuando somos fieles a Dios, Él no solo nos recompensa, sino que también nos protege y provee para nosotros de maneras que a veces no esperamos. Otro ejemplo notable es el de la viuda de Sarepta, quien, en medio de una hambruna, ofreció su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. En 1 Reyes capítulo 17, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice que debido a su fe y obediencia, la harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la botija no faltó hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra. La fe de esta viuda fue recompensada con provisión continua en tiempos de escasez. Muchas veces, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en la provisión y el cuidado diario de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Jesús en Marcos capítulo 10 versículos 29 y 30 dijo: «Les aseguro que cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa de mí y del Evangelio, no dejará de recibir 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones, y en la era venidera, la vida eterna». Jesús nos muestra que la fe que ponemos en Dios es recompensada tanto en esta vida como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no recibir todas las recompensas de inmediato, pero tienen la garantía de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». La fe en Jesucristo nos garantiza el mayor regalo que Dios puede darnos, la salvación y la vida eterna.
Esta es la recompensa final para aquellos que perseveran en la fe hasta el final. No importa lo que enfrentemos en este mundo, podemos estar seguros de que hay una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios. Pero además de la vida eterna, la fe también nos trae recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esta paz es una de las grandes recompensas de la fe, incluso en medio de las tormentas de la vida. Aquellos que confían en Dios pueden experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz es fruto de la confianza en Dios, de saber que Él está en control. Otra recompensa de la fe es la relación íntima con Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada». Cuando permanecemos firmes en la fe, somos nutridos por Cristo y nuestra relación con Él se profundiza. Esto trae una alegría y un propósito que nada en este mundo puede ofrecer. La fe nos acerca a Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa. Por lo tanto, si has depositado tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él está trabajando para recompensar esa fe, ya sea a través de bendiciones visibles o de un crecimiento espiritual más profundo. A veces, las recompensas son inmediatas, como provisiones, sanaciones y soluciones a problemas. Otras veces, vienen en forma de transformación interior, paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan eterno para tu vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos llama a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos guía y nos sostiene en el camino de la fe, y al final de este viaje nos ofrece la recompensa suprema: vivir eternamente a su lado. Así que continúa confiando en Dios, cree que Él es fiel para cumplir sus promesas, y ten la certeza de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar, y está disponible para todos aquellos que caminan con Dios en confianza y obediencia. A medida que busques a Dios cada día, estarás acercándote más y más a las promesas y recompensas que Él tiene para tu vida. A lo largo de este episodio, hemos explorado el poder transformador de la fe en Dios y cómo afecta cada aspecto de nuestra vida. Vimos que la fe nos permite ver más allá de las circunstancias, protege nuestro corazón contra el miedo, abre puertas a milagros, nos sostiene en las pruebas más difíciles y nos garantiza recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. El camino de la fe puede no estar exento de desafíos, pero es precisamente en esos desafíos donde nuestra confianza en Dios se fortalece. Cada ejemplo bíblico que hemos analizado, desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, nos muestra que cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las situaciones, sino que también nos transforma en el proceso. La verdadera fe no se tambalea ante las tempestades de la vida, sino que crece en medio de ellas. Y a su debido tiempo, Dios siempre cumple sus promesas para quienes confían en Él. Si hay algo que debemos llevarnos de este mensaje, es que la fe no es una opción, es esencial. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, sigue firme, sigue creyendo y no permitas que las dificultades o los miedos apaguen la llama de tu fe. Recuerda que el Dios en quien confías es el mismo Dios que hace lo imposible. Él está a tu lado, guiando cada paso de tu camino.
Que tu fe en Dios siga creciendo y te lleve a lugares que nunca imaginaste. Ahora que hemos comprendido el poder transformador de depositar nuestra fe en Dios, quiero invitarte a orar conmigo, entregando nuestras preocupaciones y desafíos al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y en su cuidado. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza, sabiendo que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos desamparas. Padre, queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe, para que en todo momento podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero sinceramente que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, ya que Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo episodio. Quédate con Dios.